bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver el área y volumen de un triángulo esférico, pero en este video nada más vamos a ver las demostraciones para llegar a las fórmulas y ya en el siguiente vamos a ver algunos ejercicios. Esto más que nada porque en algunos libros, en algunas referencias, sí se explica todo el procedimiento que se sigue para llegar a las fórmulas. E incluso en algunas escuelas le piden a los alumnos que conozcan ese procedimiento. Sin embargo, en muchos de esos libros o referencias a veces viene un poquito enredado, un poquito complicado, y luego las explicaciones se van saltando pasos o las dan como si algunos elementos fueran muy obvios, y pues a los alumnos esto les causa problemas porque, como se había comentado, ellos les piden que si bien no se las aprendan, al menos sí que la comprendan. Entonces por esa razón es que decidí incluir la explicación de cómo se obtienen las fórmulas de área y volumen de los triángulos esféricos. Entonces, para eso tenemos que ver algunos conceptos previos. El primero de ellos es el concepto de triángulo simétrico, que es el que no alcanzamos a ver en el video anterior. Pero este concepto nada más lo vamos a manejar aquí, ya después no lo vamos a volver a mencionar. Simétrico. ¿Y este triángulo simétrico en qué consiste? Es un triángulo, o bueno, dentro de la esfera, nosotros ya hemos visto que tenemos varios triángulos. De todos ellos, uno es el que nosotros tomamos como principal, A, que en sus vértices los nombramos como A, B y C. El triángulo simétrico es, tomando como referencia nuestra esfera y el triángulo principal, es otro de los triángulos cuyos vértices del otro triángulo son diametralmente opuestos al principal. Triángulo cuyos vértices son diametralmente opuestos. Diametralmente opuestos a los vértices del triángulo principal. Ahorita van a entender a qué se refiere esto, porque si buscan todas las definiciones, así la van a encontrar. A los vértices del triángulo principal. Son de las pocas definiciones que sí escribo, porque así es como la van a encontrar. Y aparentemente es algo complicado, pero no. Entonces, ¿a qué se refiere esto? La clave está en esta palabra, diametralmente. ¿A qué le suena? Diametral suena a diámetro. Y opuesto, pues que es contrario. Entonces, se refiere a que los vértices están en ambos extremos del diámetro. Por eso dice diametralmente opuestos. Tenemos un vértice que nosotros vamos a mencionar como A. Luego tenemos todo el diámetro de nuestra esfera. Y del otro lado tenemos el otro extremo, que a ese vértice nosotros lo llamamos como A'. A eso se refiere con vértices diametralmente opuestos. O sea que ambos vértices están opuestos entre sí y en medio de ellos hay un diámetro, que es una recta que va de extremo a extremo de una esfera. Aquí tenemos nuestra esfera. Este es nuestro triángulo normal. Entonces, aquí está nuestro vértice A con su respectivo ángulo. Vamos a abrir la esfera para poder verificar una circunferencia máxima. Aquí está. Entonces, en mi vértice A, vean, no lo pierdan de vista, aquí hay un diámetro.
toda esta línea, porque va de extremo a extremo de la esfera. Entonces, aquí está mi vértice A, trazo un diámetro, entonces aquí está su vértice opuesto, que si nosotros lo observamos, ¿con qué coincide? Con A'. Entonces, a eso es a lo que se refiere vértices diametralmente opuestos, o sea que son opuestos a través de un diámetro, justo como lo vemos aquí, que aquí tenemos el vértice de mi triángulo principal. Voy a abrir tantito la esfera para ver la circunferencia máxima. Entonces aquí está A, todo esto es un diámetro, vean, no pierdan el punto de vista de A. Aquí está, todo esto es un diámetro, y este sería el punto extremo, no pierdan mi dedo, bueno, este dedo, el que está hasta pintado de rojo, no lo pierdan. Aquí está mi vértice A, el cual va a través del diámetro de la esfera, y aquí está su punto opuesto. Voy a cerrar la esfera, vean cómo coincide con el punto A'. Otra forma de verlo también es con esta esfera. Supongamos que aquí está mi punto A, la voy a abrir nada más para ver el diámetro interno. Vean cómo es el diámetro, porque es una recta que va de extremo a extremo y que pasa por el centro y llega hasta este punto, el cual nosotros vamos a llamar como A'. Ahí está. Entonces vean, aquí está A, un extremo de la esfera, aquí está el diámetro, y aquí está su extremo, que llamamos A'. Otra forma de verlo es como si vean, si este vértice A lo viéramos como un polo. Sabemos que los polos de una esfera están situados de extremo a extremo de la esfera y unidos a través de un diámetro. Entonces aquí está A, aquí está el diámetro y aquí está el otro polo A'. Lo mismo ocurre pues con los vértices B. Oye, iba a pintar con el pizarrón. Lo mismo ocurre con el vértice B, que está en un punto, y en el otro extremo está B', que ambos puntos son extremos de la esfera, que son opuestos y que están separados mediante un diámetro. Y lo mismo ocurre con el vértice C, es un punto, y en el otro extremo de la esfera está el vértice opuesto, que nosotros llamamos C', y ambos extremos están unidos mediante el diámetro. Entonces, a eso se refiere que son diametralmente opuestos, o sea, son dos puntos opuestos debido al diámetro de la esfera. Y si se dan cuenta, aquí están, bueno, aquí está mi triángulo principal, que tiene los vértices A, B y C, y si obtenemos a través, si cada uno de los puntos lo vemos como si fuera el polo de la esfera, en el otro extremo tenemos los vértices opuestos, pues el triángulo que se forma por los vértices opuestos es un triángulo simétrico. De hecho, si se dan cuenta, el triángulo simétrico coincide con el triángulo polar, que ya habíamos visto anteriormente. Por eso es que esta definición sí tenía pensado incluirla, pues cuando vimos triángulos polares, porque es una definición bastante sencilla, nada más que pues ya no dio tiempo. Entonces, tenemos aquí nuestros diámetros, nuestros vértices del triángulo principal. Si nosotros trazamos un diámetro que vaya de un extremo de la esfera, en donde está nuestro vértice, al otro extremo de ella, vamos a tener los vértices opuestos. Podemos decir que son los vértices que están en el otro extremo de la esfera. Y esos tres vértices también forman un triángulo esférico,
a ese triángulo se le llama triángulo simétrico. Entonces, generalmente, con las notaciones se representa así. A, B y C son los vértices de un triángulo y con este símbolo, con esta comilla, representamos el vértice opuesto. Entonces, el triángulo A, B y C tiene su triángulo simétrico A', B' y C'. De esta forma representamos que A tiene su vértice opuesto A', B tiene su vértice opuesto B' y C tiene su vértice opuesto C'. Entonces, vean cómo esto coincide con lo que habíamos visto en videos anteriores. Tenemos nuestro triángulo formado por los vértices A, B y C y tenemos un triángulo simétrico formado por los vértices opuestos, que son A', B' y C'. Entonces, pueden observar que esto del triángulo simétrico coincide con el triángulo polar. Sin embargo, aquí ¿cuál es la diferencia entre el triángulo simétrico y triángulo polar? A partir de nuestro triángulo principal, podemos obtener el triángulo polar, que es un triángulo en donde todos los vértices están al otro extremo de la esfera, justo como ya habíamos visto anteriormente. Sin embargo, el triángulo polar podemos decir que nada más corresponde a nuestro triángulo principal. Pero como nosotros ya hemos visto en nuestra esfera, tenemos muchos otros triángulos y cada uno de esos triángulos pues tiene su otro triángulo en el otro extremo de la esfera, que eso ya serían los triángulos simétricos. Esa es la pequeña diferencia. Al final de cuentas, el triángulo polar podríamos decir que es un tipo de triángulo simétrico, pero exclusivo nada más para nuestro triángulo principal, en el que nos estamos enfocando en nuestra esfera. Y todos los demás triángulos simétricos pues lo son para el resto de los triángulos que se forman dentro de nuestra esfera. Entonces, veamos, para que quede más claro, aquí está nuestro triángulo principal. Hasta marcamos los vértices A, B y C. Y este triángulo, cuando vemos los vértices y los tomamos como polos, trazamos un diámetro hasta el otro extremo de la esfera y nos dan los vértices que son opuestos en la esfera. Entonces, este sería el triángulo simétrico y por consiguiente el triángulo polar de nuestro triángulo principal. Pero si se dan cuenta, tenemos otros triángulos. Por ejemplo, aquí tenemos otro triángulo adyacente al triángulo principal. Entonces, de la misma forma, cada vértice, si nosotros buscamos su extremo, va a tener otro triángulo simétrico. Esa es la diferencia, que aquí tenemos nuestro triángulo principal y al trazar los vértices de forma opuesta vamos a tener su triángulo simétrico, pero este va a ser un triángulo polar debido a que es el triángulo correspondiente a nuestro triángulo principal. Pero para los otros triángulos, si de la misma forma cada uno de los vértices lo vemos como polo y le trazamos un diámetro para ver dónde está su extremo, el triángulo que está en los otros vértices extremos va a ser nada más un triángulo simétrico. En otras palabras, cada triángulo de nuestra esfera va a tener su respectivo triángulo simétrico, que es aquel en donde los vértices van a ser opuestos a los vértices de ese triángulo y se pueden unir a través de un diámetro. Solo que el triángulo polar es exclusivo del triángulo principal y todos los demás triángulos pues sí tienen su triángulo simétrico. Espero que sí haya quedado clara esta definición. Entonces recuerden, triángulo simétrico es aquel triángulo cuyos vértices son diametralmente opuestos. Es decir, tenemos nuestros vértices y en el otro extremo tenemos
sus vértices opuestos. Que estos vértices opuestos, como acabamos de ver, forman un triángulo. Entonces, un triángulo simétrico es un triángulo que se forma con los vértices opuestos de los vértices principales de nuestro triángulo. Aquí tenemos un triángulo con sus respectivos vértices y entonces usamos el diámetro como referencia para ver los vértices opuestos o los polos opuestos. Y el triángulo que se forma con esos vértices opuestos es el triángulo simétrico. Otra forma de verlo con esta esfera para que quede un poquito más claro. Aquí tenemos nuestro triángulo esférico. Entonces tomamos como referencia este vértice y a partir de aquí trazamos un diámetro que vaya al otro extremo de la esfera. Y aquí está, su vértice opuesto. Aquí tenemos nuestro vértice B. Vamos a introducir una recta que va a atravesar la esfera para ir al otro extremo. Y aquí está el vértice opuesto de B. Y lo mismo con C. Aquí tenemos el vértice C. Entonces trazamos una recta que vaya al otro extremo de la esfera. Y ahí tenemos ese vértice opuesto. Que ambos extremos siempre van a estar unidos por un diámetro. Y entonces aquí tenemos este triángulo simétrico que se forma por todos los vértices opuestos. Ahí está. Entonces, esta definición va a ser importante. El triángulo simétrico va a ser un triángulo, por eso lo repito muchas veces, porque va a ser muy importante. Es un triángulo que se forma con los vértices opuestos de nuestro triángulo principal. Y generalmente para representar que son vértices opuestos usamos las mismas letras. Nada más que a una no le ponemos nada y a otra le ponemos este símbolo para indicar precisamente que este vértice y este son opuestos. Este vértice y este son opuestos. Y este son opuestos. Una característica importante de los triángulos simétricos es que tienen el mismo valor de área. Tienen el mismo área. El mismo valor de área. Ahí está. Lo podemos ver aquí. Tenemos nuestro triángulo normal. El área, acuérdense, nada más es la superficie. Y si lo comparamos con el triángulo simétrico, que es este, son casi del mismo tamaño. Por esa razón, tienen el mismo área. Esto también va a ser muy importante. Ahora, aquí tenemos nuestra esfera. ¿Cuál era la fórmula para calcular la superficie? No el volumen. La superficie, acuérdense que nada más es lo que está encima. Hagan de cuenta que es como si tuviéramos una naranja y quisiéramos quitarle la cáscara. La superficie o el área es precisamente esa cáscara, no lo que hay adentro de la esfera. Entonces, ¿cuál era la fórmula para calcular el área de una esfera? Era la siguiente. Área de la esfera es igual a 4 pi por su radio al cuadrado. Ahora bien, nosotros no necesitamos toda la superficie de nuestra esfera. Vean, acuérdense, cuando tenemos una circunferencia máxima, esa circunferencia divide a nuestra esfera en dos mitades iguales. Entonces, si este es nuestro triángulo principal, nada más está en una de las dos mitades. Entonces quiere decir que ahorita, para ir como que acortando la fórmula de la superficie, ahorita nada más nuestro triángulo está cubriendo, o bueno, forma parte de una de las mitades de la esfera. Entonces quiere decir que no necesitamos calcular toda el área de la esfera, no, nada más la mitad en la que se encuentra nuestro triángulo. Entonces vamos a poner aquí área de la esfera, o bueno, de una de las mitades. Pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? En
el área total, dividirla entre 2. Entonces sería 4pi r cuadrada sobre 2. Ahí está. Entonces, con esta fórmula estamos calculando el área de la mitad de la esfera sobre la cual se encuentra nuestro triángulo esférico. Ahora, ¿qué más podemos obtener? Bueno, yo creo que esta esfera ahorita ya no nos va a servir. Entonces vámonos con esta. Si se dan cuenta, bueno, aquí está esta línea de color azul que nos divide la esfera en dos partes. Como habíamos dicho, nuestro triángulo principal, formado por los vértices A, B y C, está en una de las mitades de la esfera, en la mitad de arriba. Ahí está, hasta ahí no hay ningún problema. Por otro lado, nosotros ya ubicamos los vértices opuestos de cada uno de estos vértices principales, que son los que tenemos acá. Vean, A', B' y C'. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, volviendo a nuestra esfera. Como habíamos dicho, este triángulo está en la mitad de arriba de la esfera. Pero si se dan cuenta, la mitad de arriba de la esfera, en donde está nuestro triángulo, este es nuestro triángulo principal, se está formando de otros triángulos. Vean, aquí tenemos un triángulo, aquí tenemos otro triángulo y aquí tenemos otro triángulo. Y ya regresamos a nuestro triángulo normal. Entonces, si se dan cuenta, la mitad de la esfera en donde está nuestro triángulo principal se está formando de otros 4 triángulos. Aquí lo podemos ver: 1, 2, 3 y 4. Entonces vamos a poner que el área de la mitad es igual a esta expresión, justo como tenemos aquí, 4pi r cuadrada sobre 2. Podemos hacer esta división. 4 entre 2, ¿cuánto nos da? 2. Para simplificar. Y como acabamos de ver, esto es igual al área del triángulo 1 más el triángulo 2 más el triángulo 3 más el triángulo 4. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, esta nos representa el área de la mitad de la esfera. Y justo como ya habíamos visto, para calcularlo, pues es igual a esta expresión. Y también, como habíamos visto, la mitad de la esfera que nosotros estamos ocupando, que es la de aquí arriba, la de abajo ya ni le vamos a hacer caso, nada más la de aquí arriba, que es donde está nuestro triángulo principal, se forma de 4 triángulos. 1, bueno, sí, se ve mejor aquí arriba, 2, 3, 4, y bueno, regresamos a nuestro triángulo principal. Entonces, la superficie de esta mitad es igual a la superficie del triángulo 1 más la superficie del triángulo 2, a toda esta superficie, más la superficie de este triángulo, más la superficie de este triángulo. Hasta ahí no hay ningún problema. A continuación vamos a definir cada uno de los triángulos. De acuerdo a los vértices que tenemos lo siguiente. Este primer triángulo, ¿por qué vértice se forma? Por A, por B y por C. Entonces, vamos a ponerle que el área de la mitad, bueno, ya no vamos a poner el área de la mitad, nada más vamos a poner 2 pi r cuadrada es igual al triángulo 1, que ya vimos, nuestro primer triángulo. Incluso le voy a poner aquí D1, se define por los vértices A, B y C. Vamos a ponerle aquí triángulo o superficie A, B, C, más el triángulo 2, vamos a poner que sea este,
triángulo 2, ¿por qué vértices está definido? Por el vértice A, por el vértice B' y por el vértice C. Entonces, triángulo, ¿cuál habíamos dicho? A, B' y C. Que si se dan cuenta, este B' es triángulo opuesto de B. Por esa razón aparecen dos B diferentes. Más, ahora vamos con el triángulo 3. Podría ser este, que se forma por dos vértices A', B' y C. Entonces este es el triángulo 3. Más triángulo de A', B' y C. Ahí está. Es el triángulo que tenemos acá, vean. A', B' y C. A', B' y C. Que esta A' es el vértice opuesto de este y esta B' es el vértice opuesto de este. Estos no son triángulos simétricos. ¿Por qué? Porque para que sean simétricos, todos los vértices deben ser opuestos. Y aquí, si se dan cuenta, comparten el mismo vértice, C. Por eso no son triángulos simétricos. Y ahora vamos con el triángulo 4, que es este, el que nos falta. Triángulo 4. Ahí está. ¿Y por qué vértice se forma? Por el vértice B, por el vértice A' y por el vértice C. Entonces, el triángulo 4 sería más triángulo, como habíamos dicho, se forma por los vértices A', luego por el vértice B y por el vértice C. Aquí está. Entonces, y ya volvemos al triángulo 1. El triángulo 1 se forma por los vértices A, B y C. A, B y C. Triángulo 1. El siguiente caso es el triángulo 2, que se forma por los vértices A, B', C. Aquí está el triángulo 2. A, B' y C. El triángulo 3 se forma por los vértices A', B', C. Aquí está el triángulo 3. Vean, se forma por los vértices A', B' y C. Y el triángulo 4, que es este, se forma por los vértices A', B, C. Triángulo 4, los vértices A', B y C. Entonces, ya hemos definido que la mitad de la esfera es igual a la suma de las áreas de cada uno de los 4 triángulos que la forman. Pero recuerden que estamos ocupando la mitad donde está nuestro triángulo principal, que se forma por los vértices A, B y C. Y de ahí, ¿qué podemos hacer? Vamos a dejar de lado tantito esto y vamos a ver otro concepto que ya habíamos visto anteriormente. Nosotros habíamos visto que una esfera se puede dividir en varias partes y a cada una de esas partes se le da un nombre. Por ejemplo, casquete esférico y así sucesivamente. Una de las partes que nosotros vimos fue algo que se llama como uso esférico. ¿Y en qué consistía? Si nosotros tomábamos un ángulo, vamos a trazar dos circunferencias que vayan de vértice a vértice opuesto. Ahí está. Y si se dan cuenta, se forma esta superficie que tenemos aquí. Si lo vemos con nuestra esfera, tenemos lo siguiente. Veamos. Aquí tenemos nuestra esfera. Voy a tomar como referencia el ángulo C y voy a quitar esto. Y dentro de nuestra esfera nos queda esto. Entonces, esto es un uso esférico. Es la unión de dos planos, la superficie que se forma de la unión de dos planos. Entonces, aquí
tenemos nuestra esfera. Bueno, nuestra esfera completa. Espérenme, ahí está. Que ya de tanto uso ya se está quedando deforme. Aquí está nuestra esfera completa. En esta parte vamos a pasar un plano. Así. Ahí está. Y en la otra parte vamos a pasar otro plano. Por ejemplo, ahí está. Entonces, cuando pasamos un plano y del otro extremo pasamos otro plano, vamos a cortar nuestra esfera en todo este fragmento. Déjenlo aquí. Bueno, así está. Voy a sostener los planos y se da este fragmento. A este fragmento se le conoce, bueno, nada más a la superficie. Acuérdense, la superficie nada más es la cubierta que tenemos encima, no todo lo que hay atrás, no, solo la cubierta que hay encima, y a esa se le llama como uso esférico, nada más a esta superficie, como si, por ejemplo, este Durex que tenemos, se lo quitáramos de encima, nada más la cubierta, o como si fuera una cáscara, o una naranja, nada más la cáscara de la naranja. De hecho, si se dan cuenta, tiene forma de un gajo de naranja. Entonces, de ese gajo, nada más la superficie que tenemos aquí, ese es un uso esférico. La fórmula para calcular el área de un uso esférico es la siguiente. Área es igual a un ángulo por 2r cuadrada por pi sobre 180. Ahí está. Hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, algo interesante que podemos observar es lo siguiente. Tomé como referencia mi ángulo C. Entonces, acuérdense que el ángulo C es el ángulo que hay entre estos dos planos. Entonces, si aquí tengo mi figura, este sería el ángulo C, que es el ángulo que iría en esta posición. Entonces, acuérdense, en un uso esférico, para calcular su área, este ángulo corresponde al ángulo que se forma aquí. Tenemos un plano, tenemos otro plano, el ángulo que hay entre los dos planos corresponde a este ángulo en la fórmula. Entonces, como habíamos visto, estos dos planos, que son los mismos que tenemos acá, este y este, ya que es donde se unen, pues están determinados por el ángulo C. En otras palabras, el ángulo C es el que determina la separación que hay entre estos dos planos, que me forman precisamente a este fragmento de la esfera donde está este uso esférico. Entonces, como en este caso yo estoy tomando el ángulo de referencia C, quiere decir que aquí el ángulo sería C. Vamos a ponerle entonces el área del uso esférico de C. Ahí está. Lo mismo va a ocurrir con B. Área de B, y esto a cuánto. Bueno, del uso esférico de B, ahorita se los voy a mostrar aquí. Ahí está. Aquí tenemos el vértice B de nuestro triángulo principal. En el vértice B, pues hay un ángulo B. Si ahora yo paso un plano aquí, espérenme, así, y paso otro plano aquí, así, vean, ahí tengo otro fragmento. Y además ese fragmento es, bueno, la superficie es un uso esférico en donde el ángulo B es el ángulo de separación. Vean, aquí está el ángulo B, aquí nos dice que el ángulo B es la separación que hay entre estos dos planos. Y entonces,
para calcular la superficie de este uso esférico, que necesitamos el ángulo de separación entre los dos planos que lo formaron. Y como aquí lo podemos ver, el ángulo B es precisamente el ángulo de separación entre los dos planos. Bueno, déjenlo, saco un poquito más. Aquí lo podemos ver. Esta B nos está diciendo que es el ángulo de separación entre los dos planos que precisamente formaron a este fragmento en donde está el uso esférico. Y pueden observar que nuevamente el uso esférico va de un extremo al otro de la esfera. Es como si fuera de polo a polo. Entonces, para el uso esférico, debido al ángulo B, la fórmula para calcularlo es B por 2 R cuadrada pi sobre 180. En donde ya vimos que ahora B es otro de los ángulos de nuestro triángulo esférico. Ya vimos que para el ángulo C tenemos un uso esférico. Para el ángulo B tenemos un uso esférico. Entonces, por consiguiente, para el ángulo A también tenemos un uso esférico. Vamos a comprobar, a ver si es cierto. Que bueno, siguiendo esta misma lógica, sería el ángulo, en este caso ahora es A, por 2 R cuadrada pi sobre 180. Vamos a ver si es cierto. Aquí está. Vean, aquí tenemos el ángulo A. Ahora, de esta parte, entre el ángulo A, voy a introducir un plano. Ahí está. Ahora, del otro lado del ángulo A, voy a introducir otro plano. Ahí está. Y vean cómo, al introducir los dos planos y que se unen en el centro de la esfera y que van de polo a polo, tenemos este fragmento. Que efectivamente, si nosotros vemos la superficie, nada más la pura superficie, es un uso esférico. Recuerden que un uso esférico es la superficie de un fragmento de la esfera que va de polo a polo. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Les digo, esto de uso esférico ya lo habíamos visto hace muchos videos en geometría. Entonces vuelvo a poner los planos y vean cómo la separación entre esos planos que van de polo a polo y que se unen en el centro de la esfera está dada por el ángulo A. Entonces quiere decir que efectivamente ese ángulo A es otro de los ángulos de nuestro triángulo esférico que me puede generar un uso esférico. Ahí está. Entonces, efectivamente tenemos aquí su forma. Entonces, recapitulando, ¿qué es un uso esférico? Un uso esférico es la superficie que se obtiene cuando dos planos que van de polo a polo de nuestra esfera se unen en la línea que pasa sobre el centro de ella. Entonces les digo, es la superficie. No es todo lo que tenemos acá, atrás, no. Solamente es esa superficie, como si fuera la cáscara que le quitamos a una naranja. La fórmula, como es una superficie, pues tiene un área. La fórmula de calcular el área es la siguiente. El ángulo que existe entre los dos planos que lo forman, el ángulo de separación entre los dos planos que lo forman, multiplicado por 2 por r cuadrada, donde r sigue siendo el radio de la esfera, por pi dividido entre 180. Y como acabamos de ver, cada uno de los ángulos de nuestro triángulo esférico nos puede formar
uso esférico. Entonces, por esa razón, esta es el área del uso esférico debido al ángulo C. Por esa razón aquí va el ángulo C, porque es el ángulo de separación. El ángulo B también nos forma un uso esférico. Para calcular el área de ese uso esférico, debido a B, utilizamos el ángulo B, ya que es la separación entre los planos. Y el ángulo A también nos puede formar un uso esférico en la esfera. Entonces podemos calcular el área, como podemos observar, de ese uso esférico. Y la fórmula es esta, donde A, que es el ángulo de ese triángulo esférico, también es el ángulo de la separación que hay entre esos dos planos. Entonces, a grandes rasgos, es un resumen. Y ahorita pues parece que no tiene nada que ver todo lo que hemos visto en el tema, porque por un lado vimos triángulos simétricos, por el otro llegamos a estas fórmulas y ya no sabemos qué hacer, y ahora nos saltamos a usos esféricos. No se preocupen, vamos por partes. Voy a borrar este triángulo. Aquí está mi esfera. Aquí está un uso esférico, en donde el ángulo de separación es A. Lo interesante, podemos ver que un uso esférico se forma de dos triángulos esféricos. Entonces, cada uso esférico que tenemos aquí va a formarse de dos triángulos esféricos. Y lo podemos ver también en el dibujo. Aquí está la representación del uso esférico. Pero en la parte de arriba tenemos un triángulo esférico. Y en la parte de abajo, voy a ponerlo con otro color, tenemos otro triángulo esférico. Entonces, si se dan cuenta, otra forma de definir los usos esféricos es con la unión de dos triángulos esféricos, que son adyacentes. Porque vean, aquí tienen un lado en común que es compartido por estos dos triángulos. Ahí está la importancia de por qué definimos este concepto de triángulo adyacente. Dos triángulos adyacentes, pues son adyacentes entre sí cuando tienen un lado en común. En este caso, para este diagrama, si se dan cuenta, el lado que va del vértice A al vértice B es común para los dos triángulos que forman a ese uso esférico. Y lo mismo aquí, vean, este lado es el lado que tienen en común los dos triángulos, el que tenemos arriba y el que tenemos abajo, que nos forman a todo nuestro uso esférico que va de polo a polo. Entonces ya vimos que cada uso esférico se forma de dos triángulos. Triángulo 1 más triángulo 2. Ahí está. Y entonces, lo mismo aquí. El uso esférico debido al ángulo B tiene un triángulo 1 y un triángulo 2. El uso esférico debido al ángulo A tiene un triángulo 1 más un triángulo 2. Los dos triángulos son adyacentes entre sí porque ya vimos que comparten un lado. Entonces, eso quiere decir que para determinar el área de todo un uso esférico tenemos que determinar el área del triángulo 1 y el área del triángulo 2. Entonces, para cada uno de los usos esféricos vamos a definir los dos triángulos esféricos que lo forman. Vamos a empezar primero con con el uso esférico debido al ángulo C. Aquí está. Este es el ángulo C. Vamos a trazar de color azul una línea. Ahí está. Espérenme. Para identificarlo. Ven. Este es el vértice C. Entonces, y aquí está este primer uso esférico debido al vértice C, que en donde hay un ángulo C. Si se dan cuenta, se forma de dos triángulos. Este es el triángulo 1 y este es el triángulo 2. Entonces, la superficie del triángulo 1 más la superficie del triángulo 2 me da como resultado la superficie de todo este uso esférico.
Entonces, vamos a escribir aquí el triángulo 1. ¿Por qué se forma? Por los vértices A, B y C. Vamos a ponerle aquí triángulo A, B, C. Más, aquí está nuestro uso esférico. Ahora vamos con el otro triángulo. ¿Con qué triángulo se forma? Con el que tenemos aquí abajo, que se forma de los vértices A, B y C', o sea, C opuesto. Triángulo A, B, C opuesto. Si se dan cuenta, se los comento después. Ahora vamos con el uso esférico debido al ángulo B. Entonces, aquí está, espérenme, aquí está el ángulo B. Es este. Bueno, aquí está mi triángulo principal. Este es el vértice B. Entonces aquí hay un ángulo B. Lo voy a marcar con azul. Ahí está. Entonces este es mi triángulo principal. El triángulo principal siempre va a ser A, B y C. Acuérdense. Por eso no tiene ni comillas ni nada raro. Este es el triángulo principal, el que bautizamos como triángulo 1. Entonces aquí está el ángulo B. Y aquí vemos que hay dos líneas que lo separan. Entonces ahí hay un uso esférico. Pinto las líneas para que se pueda ver. De color rojo. Ahí está. Acá está. Vean, sería todo este uso esférico. Y de nueva cuenta podemos observar que va de polo a polo, o de vértice opuesto a vértice opuesto. Vean, aquí en el ángulo B salen las líneas, siguen hasta que llegan al otro extremo. Y se forma de nuevo de dos triángulos. El triángulo principal, que tenemos aquí arriba, y el triángulo de aquí abajo. Entonces el triángulo es de este uso esférico que tenemos acá. Este es nuestro primer triángulo, que se forma por los vértices A, B y C. Voy a borrarlos aquí. Sería triángulo A, B y C, más, ¿cuál es el otro triángulo? Aquí está. Este es el ángulo, no se me pierdan. Este es el primer triángulo. Este sería el segundo triángulo, que se forma por los vértices AC y B'. Entonces sería triángulo A, B' y C. Ahí está. Ahora ya nada más nos faltan los triángulos de este uso esférico debido al ángulo A. Déjenlo marco y ahorita se los muestro. Bueno, este es mi triángulo principal, A, B y C. Y aquí está el vértice A, que tiene su correspondiente ángulo A. Ahora, si yo lo pongo así, vean cómo a partir de este vértice salen dos líneas. Y si seguimos la trayectoria, llegamos al vértice opuesto o polo opuesto. Entonces una línea sería aquí, sería esta. La voy a marcar así fuerte. Ahí está. Una línea sería esta, de aquí de A hasta que llega a A'. Y la otra línea sería aquí esta A, y que va todo este camino hasta llegar a A'. Entonces vean, nada más que está un poquito checa las esferas, las líneas, pero la idea se entiende. Entonces aquí tenemos el vértice A, de aquí parten las dos líneas, estas dos, y se reúnen con su vértice opuesto, A'. Y observamos que se forma de dos triángulos. Este que tenemos acá y este que tenemos aquí abajo. Entonces, este primer triángulo, ¿por qué vértices se forman? Por
por A, B y C. Vamos a escribirlo aquí. Triángulo A, B y C más el otro triángulo. Aquí está. Entonces aquí está A, aquí están las dos líneas hasta que llegan al vértice A'. El otro triángulo es el triángulo BC y el vértice A'. Entonces sería triángulo A'BC. Ahora sí les comento lo que les quería decir. Si se dan cuenta, en cada uso esférico, los dos triángulos que lo forman son triángulos donde solo un vértice es opuesto. Vean, aquí C, en el ángulo C, se forman dos triángulos donde un vértice es C y el otro C', o C opuesta. En el ángulo B, vértice B, tenemos un uso esférico que se forma de dos triángulos en donde su vértice B es opuesto. Y aquí, en el uso A, se forman a través de dos triángulos en donde su vértice A es opuesto. Pero todo lo demás sigue igual. BC, BC. AC, AC. AB. Entonces podemos observar que los dos triángulos que forman a cada uso esférico, dependiendo del vértice, tienen vértices opuestos. Por ejemplo, aquí que el vértice C o el ángulo C, bueno, mejor dicho, el ángulo C que está en el vértice C, los dos triángulos que lo forman son con los dos vértices C opuestos. Espero así explicarme con esto. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver? Si se dan cuenta, ya hay triángulos que empiezan a aparecer. Vean, por ejemplo, este TA'BC, aquí aparece TA'BC. O sea, por un lado estudiamos la mitad de la esfera para obtener estos cuatro triángulos. La mitad de la esfera en donde estaba el triángulo esférico principal. Y por el otro lado estudiamos los usos esféricos que se forman con cada uno de los ángulos del triángulo esférico, para que así tuviéramos varios triángulos tanto en estas expresiones como en esta. Ahora, lo único que tengo que hacer es de cada expresión despejar el triángulo, la superficie de ese triángulo que tiene un vértice opuesto, porque al final de cuentas, pues a nosotros nos interesa nuestro triángulo principal. Entonces, por eso vamos a despejar en cada una de las expresiones el triángulo que tiene el vértice opuesto. Voy a borrar tantito estos. Ahí está, nada más para dejar estas equivalencias. Pero aparte voy a recorrerlas un poquito más para acá, para tener más espacio allá, para realizar el despeje. Ahí está, lo único que hice pues fue recorrerlos más para acá y hacerlos más pequeños. Entonces, tomando como referencia nada más este uso esférico, vean cómo sí coincide con el dibujo. Dice que se forma por el triángulo principal ABC, ABC, más el triángulo con el vértice opuesto ABC', que es lo que tenemos acá. Vean cómo todo va coincidiendo, ya sea en el dibujo o en la esfera. Entonces, en cada una de estas expresiones, lo que nosotros hacemos es el triángulo que tiene el vértice opuesto, lo vamos a despejar para poder sustituirlo en esta expresión que habíamos logrado anteriormente. Entonces, como quedaría, el triángulo ABC va a pasar del otro lado restando en cada uno de los casos. Entonces, empezando con este, tenemos el triángulo ABC' es igual a C 2R cuadrada pi sobre 180. Entonces, este que está sumando pasa del otro lado restando. DAB. Ahí está. Luego, con el siguiente hacemos lo mismo. Vamos a despejar este término porque es el triángulo que tiene el vértice opuesto. Triángulo ABC, y esto es igual a esto, B2R
r cuadrada pi sobre 180. Y este que está sumando pasa del otro lado restando. Menos triángulo ABC. Y lo mismo vamos a hacer con este. Este término que tiene el vértice opuesto lo vamos a despejar. Entonces este que está sumando lo pasamos del otro lado restando. Triángulo A'BC es igual a lo que tenemos acá, a 2r cuadrada pi sobre 180. Ahí está. No, creo que todavía no se ve ese 2. Ahí está. Menos, entonces este que está sumando pasa del otro lado restando. Triángulo ABC. Ahí está. Y ahora, lo que tenemos que hacer es, en esta fórmula, vamos a sustituir cada uno de estos términos. Vean, aquí tenemos triángulo A'BC, aquí tenemos triángulo A'BC, aquí tenemos triángulo AB'C, aquí tenemos triángulo AB'C. El que no tenemos es este. Vean, tenemos triángulo ABC, tenemos triángulo A'B'C normal, pero no tenemos este. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para eso utilizamos el concepto de triángulo simétrico. Ya llega un punto en el que se está relacionando todo. ¿Qué habíamos dicho con los triángulos simétricos? Que eran triángulos que tenían el mismo valor de área. Entonces, este triángulo, si no está en la fórmula, vamos a escribir su simétrico. ¿Y cómo escribíamos de forma rápida el triángulo simétrico? Habíamos dicho que poníamos los vértices opuestos. ¿Ven cómo todo ahora ya empezó a tomar importancia? Al principio nos vamos muy lento porque vamos explicando cada concepto, pero después al irlo juntando todo, nos vamos más rápido. Entonces, para encontrar un triángulo simétrico, escribíamos el vértice opuesto de cada triángulo. De cada vértice, perdón. El vértice opuesto de A, habíamos dicho es A'. El vértice opuesto de B, habíamos dicho B'. Y el vértice opuesto de C', pues es C normal, ya que estos son opuestos entre sí. Y entonces tenemos que el área de este triángulo es igual al área de su triángulo simétrico. Entonces voy a cambiar esto por el triángulo simétrico, que es T, A', B', C. Y ahora sí, si se dan cuenta, este término sí aparece en nuestra fórmula. T, A', B', C. Entonces lo que hacemos es, en esta expresión, vamos a sustituir cada uno de estos términos. ¿Y cómo quedaría? Así. 2 pi r cuadrada es igual a triángulo ABC más, cambio esta expresión por el término T, A, B', lo pongo entre paréntesis y es B 2 r cuadrada pi sobre 180 menos el triángulo ABC. Ahí está. ¿Qué más? Seguimos escribiendo. Más. Ahora, este término lo vamos a cambiar por su expresión equivalente. Sería C 2 r cuadrada pi sobre 180 menos TABC. Ahí está. Y luego tenemos más. ¿Y qué es lo que hacemos? Vamos a cambiar este término por el que tenemos acá. Vean, TA'BC. Escribimos entre paréntesis A 2 r cuadrada pi sobre 180 menos TABC. Ahí está. Y al sustituir en esta fórmula,
¿qué es lo que nosotros acabamos de hacer? Pues ya todos los términos están en función del triángulo principal, ABC, que era lo que nosotros queríamos, ya que este triángulo pues me representa el área. Si nosotros eliminamos los paréntesis, pues nada más tenemos que multiplicar más por estos términos, y como es positivo, se quedan con el mismo signo. Más por todo esto, pues simplemente lo borramos. Más por todo esto, borramos el paréntesis. Y más por todo esto, borramos el paréntesis. Y de esa forma tenemos lo siguiente, vean. Aquí tenemos este término, tenemos este término, tenemos este término y tenemos este término. Es el mismo término en común porque estamos hablando del mismo triángulo. Lo podemos sumar. ¿Cómo quedaría? 2pi r cuadrada es igual a dA. Si lo vemos como variables, tenemos 1 menos 1 menos 1 menos 1. ¿Cuánto nos da? Menos 2. Y escribimos la parte que comparten. Triángulo ABC. Y escribimos todo lo demás. Más este término B 2r cuadrada pi sobre 180 más C 2r cuadrada pi sobre 180 y luego más este término a 2r cuadrada pi sobre 180. ¿Qué más podemos hacer? Voy a borrar aquí arriba para poder continuar con esta expresión. Entonces borramos todo esto. Ya casi acabamos, no se preocupen. Entonces, como ven, en realidad sí es un poquito complicado, pero más que nada porque entender el concepto de dónde es que sale cada una de las fórmulas. Pero ya que entendemos de dónde sale cada una de ellas, ya el procedimiento es más sencillo. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Este término que tenemos aquí lo voy a pasar del otro lado. Y este término que tenemos acá lo voy a pasar del otro lado. Entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, dejen aquí con tanto negro, color negro, se puede perder el igual, entonces por eso lo pongo. Este término, al pasar del otro lado, pasa con signo positivo. ¿Qué nos quedaría? 2TAB, triángulo ABC, es igual, escribimos estos tres términos. B 2r cuadrada pi sobre 180 más C 2r cuadrada pi sobre 180 más A 2r cuadrada pi sobre 180. Y luego este término que habíamos dicho, que está de este lado del igual y que es positivo, lo vamos a pasar del otro lado negativo. Y como quedaría, menos 2pi r cuadrado. ¿Qué más podemos hacer? Este término que tenemos aquí, vamos a multiplicarlo por 180. Pero para que no se afecte la operación, también vamos a dividirlo entre 180. Total, 180 entre 180 nos da 1. ¿Y esto para qué lo hicimos? Para que fuera más fácil lo siguiente. Si se dan cuenta, hay un factor común. Vean, en todos los términos tenemos un factor común. 2r cuadrada pi sobre 180. 2r cuadrada pi sobre 180. 2r cuadrada pi sobre 180. Y aquí también 2pi r cuadrada sobre 180. Nada más que están invertidos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que ahí podemos factorizar este factor común. Por esa razón fue que este 2 parecía un poquito raro, ¿no? Que tuviéramos la letra y luego la constante. Pero por eso no lo acomodé, para que fuera más fácil poder visualizar ese factor común.
Entonces vamos a factorizarlo. ¿Y cómo quedaría? 2 de AB es igual a, veamos, sería 2 R cuadrada pi sobre 180, es el factor común. Cuando lo sacamos, ¿qué nos queda? B. Luego, para este segundo término, cuando sacamos el factor común, ¿qué nos queda? Más C. Cuando sacamos el factor común de este término, ¿qué nos queda? Más A. Y cuando de aquí sacamos este factor común, ¿qué nos queda? Menos 180. Ahí está. ¿Y qué más podemos hacer? Este 2, si se dan cuenta, está multiplicando. Entonces lo pasamos del otro lado dividiendo. ¿Y qué nos quedaría? De ABC es igual a 2 R cuadrada pi, que multiplica a B más C más A. Bueno, voy a reacomodar los ángulos. A más B más C menos 180. Ahí está. Y entonces pongo la línea de división y este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Ahí está. Ya nada más le ponemos este 180 que ya teníamos aquí por 180. Y entonces, a continuación, pues este 2 está multiplicando todo lo de arriba. Y este 2 está multiplicando todo lo de abajo. Este con este se están dividiendo, se pueden cancelar. Y finalmente tenemos triángulo ABC es igual a R cuadrada pi por A más B más C menos 180. Todo esto dividido entre 180. Que bueno, muchas veces este 180 nada más lo ponen aquí. Ahí está. Expresado así. Total, si nosotros le agregamos aquí un 1 a todo esto, 180 por 1, pues hace que aquí abajo todo esto sea 180. Más que nada para facilidades de cálculo. Entonces voy a borrar todo esto. Ahí está. Y entonces ya tenemos la fórmula. Esta fórmula es la que nos permite calcular el área de cualquier triángulo esférico. Nada más con tener los ángulos de ese triángulo y el radio, ya podemos calcular su área. Como pueden observar, fue una demostración bastante ingeniosa. O sea, yo no les voy a decir, fue bastante sencilla. No, o sea, a mí me costó trabajo comprenderla. Y así como les fui mostrando mi esfera, así fue como yo la estuve trabajando, precisamente para entender cada uno de los conceptos. Por eso se ve ya maltratada esa esfera, porque es la que yo también estuve ocupando para comprender bien todo esto. Entonces la persona que encontró esta expresión, la verdad es que yo sí puedo decir que fue muy ingeniosa, porque de un triángulo que estaba sobre una esfera, pues buscó distintas formas para irla relacionando. Por ejemplo, vio que estaba dentro de una esfera, ocupó la fórmula del área de la esfera. Luego vio que formaba parte de la parte superior de la esfera y que esa parte superior tenía otros 3 triángulos esféricos y los fue relacionando, que fue lo que hicimos acá. Luego también vio que ese triángulo, cada uno de sus ángulos formaba un uso esférico, y entonces obtuvo las fórmulas de forma independiente. Por un lado trabajó con la mitad de la esfera sobre la cual estaba el triángulo, y por el otro los usos que había entre los ángulos del triángulo, y ya después lo que hizo fue mezcló una parte de la esfera con la otra para obtener el resultado. Y además ya todavía aquí multiplicó y dividió entre 180 para simplificar todavía más la fórmula. Entonces, como pueden observar, la verdad sí fue algo ingenioso cómo le fue buscando caminos para poder encontrar esta expresión. Y al final de cuentas, todo lo que habíamos visto aquí ya lo habíamos visto en videos anteriores. La fórmula para el área del uso esférico, la fórmula del área de la esfera, luego esto de los triángulos esféricos, triángulos simétricos, triángulos polares,
vértices opuestos. Todo esto ya lo habíamos visto. Luego también, por ejemplo, que hayamos visto que este triángulo no estaba. Y entonces tuvo que buscar la similitud con su triángulo simétrico. Vean. O sea, la verdad yo sí acepto, fue muy ingenioso cómo llegó a esta forma. Por eso también es que quise mostrarles esta demostración. Bueno, valga la redundancia. Ahora bien, esta fórmula se trabaja cuando los ángulos están en grados. Como habíamos dicho en estos videos, en casi todos los libros que consulté, los ángulos del triángulo principal están dados en grados. Sin embargo, puede haber por ahí algún profesor que decida, nada más por hacer maldad, dar los ángulos en radianes. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues esos ángulos convertirlos a grados y ahora sí sustituirlos aquí. O si no, para eso existe otra fórmula, la que sigue. T ABC es igual a R cuadrada. ¿Se acuerdan lo que les había comentado de este factor? Que este es el factor que hacía que trabajáramos con grados, pues simplemente lo quitamos. Ponemos los ángulos A más B más C menos, y estos 180 grados, en vez de ponerlos en grados, pues escribimos su equivalencia en radianes. ¿A cuánto equivalen 180 grados? A pi radianes. Entonces sería menos pi. Y esta es la segunda fórmula. Pero esta es para radianes. A final de cuentas, vamos a llegar a los mismos resultados. Sea en grados o en radianes, si se tratan de los mismos ángulos, así como vimos con el perímetro, vamos a llegar a los mismos resultados. Como ven, es bastante interesante esto. El volumen, pues ya no me dio tiempo de hacer la demostración, pero no se preocupen, el volumen está más sencillo. Incluso lo puedo poner en el siguiente video y ya después los ejercicios. Entonces, estas son las dos fórmulas que nos permiten calcular el área de cualquier triángulo esférico. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto yo me despido, no olvides suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial. Hasta luego.